Yo soy Jorge Doña, soy investigador predoctoral aquí en la estación y mi tesis va sobre procesos de diversificación evolutiva que ocurren en simbiontes, en especies de simbiontes. Estoy en mi último año y por lo tanto voy a contaros un resumen de lo que he hecho hasta el momento y también voy a contaros algunas cosas que aún no están terminadas. Bueno, antes que nada quería deciros que todo el trabajo que voy a enseñaros es el resultado de un trabajo colaborativo. Ruggero Giovanni y David Serrano, que son los directores, son mis directores, Heather Proctor, Kevin Johnson, Sergei Mironov, Jaime Poti, que son colaboradores del grupo. Y bien, como decía, voy a hablaros de procesos de diversificación evolutiva en simbiontes y seguramente no tenga que convenceros a ninguno de que entendiendo estos procesos de diversificación evolutiva de simbiontes estamos entendiendo los procesos que están detrás de la diversificación de la mayor parte de las especies. Esto es así por la abundancia y la diversidad en la que se dan estos organismos. Pero ya no solo en un plano conceptual, sino en un plano aplicado, los procesos de diversificación de los simbiontes tienen un gran impacto en áreas muy destacadas, tales como la emergencia de enfermedades infecciosas o la aparición de nuevas plagas en cultivo. En esta línea, este mismo año, Science le dedicaba un volumen especial al asunto de la emergencia de las enfermedades infecciosas con un enfoque epidemiológico, y Philosophical Transactions de Royal Society también lo hacía de la misma manera, estudiando procesos también muy relacionados con la diversificación de los simbiontes. Aquí puede llamarnos mucho la atención que en el título de este volumen especial aparece que estamos abriendo la caja negra, y esto puede ser un poco paradójico cuando estamos hablando de un tema tan central y con tanto impacto, ¿no? Y que ciertamente se ha estudiado. Pues bien, ¿qué ocurre con los simbiontes, ¿no? ¿Por qué estamos todavía abriendo la caja negra? Pues bien, lo que ocurre es que realmente es muy complicado trabajar con los simbiontes. La mayor parte de las especies son de tamaño microscópico, incluso con técnicas moleculares son muy complejos, generalmente sostiene muy poco ADN de ellas, y también son problemáticos a la hora de tener en cautividad porque es complejo, generalmente requiere también tener a los hospedadores y etc. Esta es la estructura de la charla que voy a dar hoy. Y bien, aunque como os he dicho, el tema principal de mi tesis es la diversificación evolutiva de los simbiontes, para abordar este tipo de cuestiones previamente ha sido necesario desarrollar una serie de metodologías y generar una serie de conceptos ecoevolutivos que eran necesarios para abordar estas cuestiones. Bien, antes que nada me gustaría presentaros muy brevemente estos simbiontes. Los ácaros de las plumas son simbiontes permanentes, es decir, que desarrollan todo su ciclo de vida en las aves, que viven en las plumas de vuelo de las aves. Son estos simbiontes más abundantes que tienen las aves. Podemos decir sin equivocarnos que todas las especies de aves tienen ácaros de las plumas. Y a pesar de ser tan diversos y de lo comunes que son, al igual que con otros simbiontes, como he dicho anteriormente, se desconoce gran parte de los aspectos sobre estos organismos. En el caso de los ácaros de las plumas, uno de los problemas principales que presentan para su estudio es que es muy compleja, la identificación morfológica es extremadamente compleja. Por ello, nosotros nos decidimos evaluar en qué medida una técnica de identificación molecular, la técnica del DNA barcoding, funcionaba en este grupo. El DNA barcoding se había encontrado en otro grupo que funcionaba muy bien, sin embargo, su éxito varía en función del grupo porque cada grupo presenta una serie de peculiaridades. Pues bien, en este trabajo nosotros encontramos que el DNA barcoding funciona muy bien para identificar especies de ácaro de las plumas, encontramos un 100% de éxito de identificación. Este éxito también lo conseguíamos utilizando solo 200 pares de bases del barcode. Y como prueba de concepto de esta metodología, en este trabajo también descubrimos 3 especies crípticas nuevas y validamos 3 especies que previamente se habían separado como distintas en base a la morfología. Pues bien, ya que sabíamos que la identificación molecular utilizando DNA barcoding era exitosa, y que teníamos una librería de barcodes para las especies de ácaros que están en Europa, pues intentamos desarrollar un protocolo de DNA metabarcoding que nos permitiera muestrear de manera más eficaz. El DNA metabarcoding, a diferencia del DNA barcoding, permite trabajar muy eficazmente con grandes volúmenes de muestras, ya que permite trabajar con muestras con más de un individuo por muestra, que pueden ser de distintas especies, que en nuestro caso vendría a ser que podemos estar muestreando todos los ácaros que tiene un individuo de ave al mismo tiempo.
No obstante, al igual que decía con el DNA barcoding, el DNA metabarcoding requiere de una puesta a punto previa en cada sistema, porque cada sistema presenta una serie de particularidades que afectan de manera muy contundente en el éxito que tiene esta técnica. Por ejemplo, en el caso de los simbiontes, la poca cantidad de ADN que generalmente se obtiene de ellos hace que eventos de tag switching o de movimiento de etiquetas de la librería de secuenciación se maximizan con respecto a esta metodología en otros organismos. Por ello, en este trabajo nosotros hemos desarrollado una metodología, un protocolo de análisis de DNA metabarcoding que tiene en cuenta todas estas particularidades que presenta este grupo, y también hemos incluido una serie de experimentos que evalúan la eficacia del método. En este trabajo hemos encontrado que con esta técnica podemos obtener buenas estimas de abundancia relativa de ácaros que encontramos en las muestras. Como podéis ver en el panel, encontrábamos buenas relaciones entre el número de ácaros que teníamos en las muestras y el número de lecturas que obteníamos. También encontramos un 30% de probabilidad de detectar un solo ácaro en una muestra, y el éxito medio de las muestras fue de un 53%, en muestras que tenían más de 30 ácaros, que son tamaños de muestras normales, ya que las aves suelen tener más de 30 ácaros generalmente. Por último, en este trabajo también comprobamos que con esta metodología no se hace necesario el uso de réplicas de PCR, ya que los resultados fueron altamente repetibles. Por último, de la parte de metodología, otro problema que teníamos a la hora de estudiar los ácaros de las plumas es que no teníamos un repositorio taxonómico donde tuviéramos centralizados los conocimientos que existían sobre los ácaros. Esto es debido a que la mayor parte de la literatura que hay sobre ácaros de las plumas son identificaciones de especies, artículos individuales sobre identificaciones de especies, y esto complicaba mucho trabajar a una escala por encima de especies. Para solventar esto completamos una base de datos incluyendo todos los trabajos de descripción de especies, así como estudios sobre estos parásitos y todos los datos que había en libros acerca de estos simbiontes, y también en esta base de datos. Esta base de datos está curada taxonómicamente, por lo tanto no incluye sinonimias, que era otro problema muy grande que existía también a la hora de trabajar con este grupo, y por ello podemos decir que esta base de datos es la primera base de datos que me permite por primera vez, por ejemplo, hacer trabajo macroecológico en este grupo de simbiontes a escala global. Pues bien, ahora paso a contaros los aspectos ecoevolutivos que he investigado sobre este grupo de simbiontes, que, como ya veréis, son clave para entender los procesos de diversificación después. Y bien, lo primero de lo que voy a hablaros es del tipo de interacción que tienen estos simbiontes con sus hospedadores. Como ya seguramente sepáis, el tipo de interacción que tienen los simbiontes con sus hospedadores es clave porque tiene un impacto grande en las dinámicas coevolutivas, y etcétera. Y en el caso de los ácaros de las plumas, si uno acude a la literatura, encuentra que hay trabajos que los sitúan como parásitos, mutualistas, comensalistas, y ciertamente todos estos trabajos están basados en evidencia indirecta y son trabajos correlativos. Me gustaría destacar de estos trabajos un trabajo de Guillermo Blanco y colaboradores que incluía una información adicional que eran unas observaciones al microscopio del aparato digestivo de algunos ácaros, y encontraba que la mayoría de los casos estaban llenos de hongos, de plantas y de diatomeas, y por tanto concluía que esta podía ser la dieta potencial de estos simbiontes y no ser, por tanto, parásitos de las aves. Pues bien, con la idea de Guillermo en mente, nosotros hemos hecho un trabajo donde hemos revisado 4.000 preparaciones de ácaros de las plumas bajo el microscopio de unas 192 especies de aves, y esto lo hemos complementado con un estudio de DNA metabarcoding, donde trabajando con ácaros esterilizados hemos amplificado los marcadores, los recursos candidatos que sospechábamos que podían estar. Pues bien, estos son los resultados del trabajo de microscopía, y como podéis ver, los hongos fueron el recurso más prevalente que aparecía en la mayor parte de las muestras, seguido por la secreción uropigial de las aves y en mucha menor medida las diatomeas y las plantas. Estos datos de selección de recursos fueron consistentes
a lo largo de la filogenia de las aves, como podéis ver en esta filogenia, y también esta selección fue consistente entre las distintas familias de ácaros que estudiamos en este trabajo, como se puede ver en la tabla. En el caso del DNA metabarcoding, esta metodología nos posibilitaba asimismo obtener información sobre bacterias. Esto es muy relevante, dado que en grupos muy cercanos filogenéticamente de ácaros a los ácaros de las aves, una dieta generalista basada en bacterias parece ser la norma. Y de hecho, en nuestros resultados, tanto de diversidad como de patrones de prevalencia, de abundancia, así como la falta de ordenación que hemos encontrado por especie de hospedador y por especie de ácaro, son muy similares a los que se encuentran en estos otros grupos de ácaros. Asimismo, no hemos encontrado evidencias de endosimbiontes específicos de grupo, como por ejemplo ocurre en simbiontes altamente especializados como los piojos de las aves, que se alimentan solo de queratina y que por ello necesitan que sus endosimbiontes les faciliten vitaminas y aminoácidos. Y en este caso hemos encontrado más un perfil de organismos con dieta generalista donde no se hace necesario la presencia de un endosimbionte tan especializado. No obstante, en algunas muestras hemos encontrado algunos potenciales endosimbiontes intracelulares de especies del género Bartonella, Enterococcus, y algunos potenciales parásitos intracelulares de especies del género Burnera, de los cuales desconocemos su función. En el caso de los hongos, el DNA metabarcoding nos reveló resultados muy congruentes con la microscopía en cuanto a prevalencia, y además nos enseñaba una diversidad muy alta de especies que tampoco se ordenaba por especies de hospedador ni por especies de ácaro. Asimismo, con esta metodología nos ha permitido encontrar especies pertenecientes a géneros que son conocidos por ser queratinolíticos, es decir, que degradan la queratina de las plumas de las aves y que por tanto son perjudiciales para las mismas. Y ya por último, no hemos encontrado ADN de ave en ninguna de las muestras, y ADN de planta solo encontramos en dos muestras. Pues bien, a modo de conclusión de esta parte, no hay evidencia de que los ácaros se alimenten de otros recursos de las aves distintos de la secreción uropigial. La dieta de estos simbiontes está basada fundamentalmente en hongos, incluyendo hongos queratinolíticos, seguido por secreción uropigial, bacterias y en mucha menor medida plantas, y por tanto podemos decir que los ácaros de las plumas serían mutualistas o comensales de las aves. Muy bien, el segundo apartado del que me gustaría hablaros de estos aspectos clave para entender la diversificación de estos simbiontes es la transmisión, el modo de transmisión. Como seguramente ya sepáis, simbiontes que tienen un modo de transmisión estrictamente vertical, por ejemplo, son ejemplos clásicos de coespeciación. Este modo de transmisión era el que se venía diciendo que tenían estos simbiontes. Sin embargo, no existían estudios experimentales que diferenciaban entre la transmisión vertical, por ejemplo, de padres a hijos, es decir, de padres a hijos, versus la transmisión horizontal, que en este caso podría ser a través de moscas hipobócidas que transportaran a los ácaros de unos nidos a otros. En vistas de esto, se realizaron dos experimentos donde en el primero de ellos se fumigó con acaricida a los adultos previo a que criaran. De esta manera, en el caso de que la transmisión fuera estrictamente vertical, estos pollos que habían sido fumigados no deberían de tener ningún ácaro. Sin embargo, si la transmisión horizontal estaba participando, sí que podrían tener ácaro. Y en la segunda parte del experimento se investigó las dinámicas, la magnitud de estas transmisiones que se daban de adultos a pollos. En el caso del experimento de la acaricida, se encontró que todos los adultos que se fumigaron perdieron sus ácaros, es decir, que el tratamiento de acaricida funcionaba, y consecuentemente ningún pollo cuyo padre fue fumigado tuvo ácaros de las plumas. Sin embargo, los nidos controles que no se fumigaron tuvieron prevalencias de ácaros normales para esta especie. En el caso de la magnitud de la reducción del número de ácaros antes de la cría y después de la cría en los adultos de las aves, como podéis ver, encontramos que las reducciones, es decir, la transmisión vertical que se da de manera muy masiva, y los adultos, como se puede ver en la parte izquierda de la gráfica, después del momento de la transmisión prácticamente pierden todos los ácaros que tienen.
Y por último, estas reducciones que encontramos las enfrentamos a una serie de hipótesis basadas en procesos ecológicos que, por ejemplo, nos permitían ver si esta estrategia de transmisión estaba ajustada, por ejemplo, por la esperanza de vida que tienen los hospedadores. De esta manera, los ácaros deberían de quedarse en mayor medida en los individuos adultos, que sobreviven mucho más que los pollos, o si por el contrario estaba ajustada de manera que se disminuyera la competencia intraespecífica, de manera que los ácaros estarían intentando ocupar el máximo número de sitios posible. Pues bien, la hipótesis que encontramos, que explicaba mejor los datos que encontramos, era la hipótesis basada en que se había seleccionado disminuir la competencia intraespecífica. Por tanto, a modo de conclusión, podemos decir que estos simbiontes se transmiten de manera vertical, que esta transmisión se da de manera masiva de padres a pollo y que de esta manera se disminuye la competencia intraespecífica y que esta estrategia incluye un rol potencial. Esta estrategia, puede estar asimismo incrementando el fitness inclusivo de los individuos y puede tratarse de una estrategia de Beth-Hagin. Este es el último apartado sobre el que voy a hablaros de los aspectos que he estudiado previo a la parte de la diversificación, y voy a hablaros sobre la especificidad en términos de hospedador de estos simbiontes. La especificidad en términos de hospedador es un parámetro clave a la hora de entender los simbiontes en general. En su componente bruta pues, estamos hablando del número de especies de hospedadores, sencillamente el número de especies de hospedadores que tiene un simbionte. Y en el caso de la componente filogenética estaríamos viendo que incluso teniendo habitando el mismo número de especies de hospedador, no es lo mismo habitar en dos especies cercanas que en dos especies muy lejanas. Y en el caso de la componente geográfica, teniendo el mismo número de hospedador, teniendo una especificidad filogenética idéntica, las especies que se habitan pueden ser distintas en distintos lugares de la geografía. En el caso de los ácaros de las plumas, encontramos que en la componente bruta muestran perfiles de simbiontes altamente específicos en términos de hospedador, como se puede ver en esta gráfica, es decir, la mayoría de especies de ácaros solo habitan una especie de ave. Y en el caso de la componente filogenética encontramos que el 99% de las especies que están en más de un hospedador, sus hospedadores estuvieron filogenéticamente más cercanos que lo predicho por un modelo nulo. En el caso de la componente geográfica encontramos también un alto valor de especificidad, y lo que vimos fue que las comunidades de ácaros que tienen las aves son las mismas independientemente del continente donde están. Es decir, si una ave está en varios continentes, tiene exactamente los mismos ácaros. Otra cosa que también vimos fue que las disimilaridades que existen entre las comunidades de ácaros de distintas especies de aves se explicaban mejor por patrones de reemplazo, es decir, que las especies son distintas, las comunidades son distintas las que tienen una especie de ave con respecto a otra, y no por patrones anidados que vendrían a decir que las comunidades que tienen una especie de ave son un subset de especies de las que tienen otras especies, y esto ahonda en la alta especificidad que tienen estos simbiontes. Por tanto, podemos concluir que los ácaros de las plumas son simbiontes altamente específicos en términos de hospedador. Ya voy a entrar en esta parte que decía, que es la parte central de la tesis, los procesos de diversificación evolutiva de estos simbiontes. Y bien, con esto que os he contado, estas características evolutivas que os he contado previamente, ¿qué proceso sería el que está llevando la diversificación de estos simbiontes? Pues bien, esperaríamos que fuera la coespeciación o la regla de Fahrenholtz. En el caso de la regla de Fahrenholtz, lo que esperamos es que la filogenia de los simbiontes sea un espejo de la filogenia de los hospedadores, y en el caso de la coespeciación, de lo que estamos hablando es que los eventos de especiación en la filogenia de los hospedadores van acompañados de eventos de especiación en la filogenia de los simbiontes. Sin embargo, llama mucho la atención que en un trabajo de revisión reciente encontraron que el 93% de los estudios cofilogenéticos hechos hasta el momento habían encontrado que la especiación por salto de hospedador, es decir, el proceso que se da el proceso de especiación que se da cuando un simbionte cambia de hospedador, era el proceso más prevalente encontrado en lugar de la coespeciación. En esta línea, recientemente se ha estado formulando el paradigma de Estocolmo, que sencillamente lo que viene a decir es que la especiación por salto de hospedador es el proceso más relevante detrás de la diversificación de los simbiontes en general, y que este básicamente solo está controlado por el encaje ecológico que tienen las especies de simbiontes en distintos hospedadores.
Incluso el paradigma de Estocolmo dejaba lo que podemos decir como un último reducto para la coespeciación. Sería unos grupos de simbiontes que presentan unas características ecoevolutivas, transmisión, simbiontes permanentes, que se transmiten de manera vertical, etcétera, que hacen que la coespeciación sea el proceso más esperable, y dentro de este grupo tan extremo estaban los ácaros de las plumas. Por tanto, nosotros hemos investigado los procesos de diversificación de estos simbiontes. El primer análisis que hicimos fue estudiar en dos especies de aves que comparten un ácaro, cuál es la probabilidad de que tengan una distancia filogenética X. Con este análisis, lo que podemos ver en el caso de aves lejanas que están compartiendo un simbionte, podemos decir con seguridad que eso es debido a un salto de hospedador, y en el caso de aves cercanas no podemos decirlo, debido a que otros procesos como el fallo al especiar pueden generar los mismos patrones. Como podéis ver, la probabilidad en el caso de aves cercanas es baja, pero en el caso de aves lejanas sorprende que existe probabilidad de compartir simbionte en distancia filogenética elevada. Con el caso más extremo del Proctophilodes que es la única especie en la actualidad que es capaz de estar al mismo tiempo en dos especies de aves de distinto orden. Llevando en mente este caso tan extremo de una especie de simbionte que está al mismo tiempo en dos órdenes distintos, lo que nos propusimos fue evaluar el impacto que estos saltos a larga distancia habían tenido en la diversificación de este grupo de simbiontes. Para ello lo que hicimos fue utilizar datos de 3 familias de ácaros de las plumas que sabíamos que unas 1000 especies que sabíamos que se habían originado en Passeriformes. De esta manera podíamos saber qué especies y géneros se habían originado a consecuencia de un salto a larga distancia. Pues bien, este salto, que como decía que en la actualidad solo tenemos un caso conocido, que es muy marginal, podríamos decir, hemos encontrado que es responsable del 21% de las especies y del 38% de los géneros en las familias estudiadas. Por tanto, podemos concluir que estos saltos de hospedador a larga distancia son muy raros, pero son muy relevantes para la diversificación evolutiva de estos simbiontes. Bien, en cualquier caso, como os he dicho anteriormente, en el caso de aves cercanas no podíamos con este análisis entender cuáles son los procesos que estaban llevando su diversificación, y para ello lo que hicimos fue un estudio de dinámicas cofilogenéticas donde muestreamos especies de Passeriformes. Para este estudio construimos filogenias basadas en datos de genomas mitocondriales, y estas filogenias fueron construidas por debajo de géneros para 2 géneros de estos simbiontes. Y como podéis ver, las filogenias de los ácaros con respecto a las de sus hospedadores son muy incongruentes y están muy lejos de seguir la regla de Farenthold o de estar en un escenario de coespeciación estricta. Por ejemplo, en la mejor reconstrucción cofilogenética del método basado en eventos macroevolutivos, podéis ver que solo el 30 o el 35% en otros géneros de los nodos son atribuibles a eventos de coespeciación. Sin embargo, el porcentaje restante es debido a procesos de especiación por salto de hospedador. Por tanto, en este grupo podemos concluir que la especiación por salto de hospedador también es el proceso más relevante detrás de la diversificación. Hasta ahora, lo que os he contado ha servido, ¿no?, para saber que este proceso es el más relevante detrás de la diversificación de estos simbiontes, pero realmente no sabemos nada del mecanismo, de la manera en la que está operando en estos simbiontes que estamos estudiando. Por ejemplo, no sabemos con qué frecuencia ocurren estos saltos. Para aprender sobre los mecanismos, hicimos un muestreo de campo donde muestreamos 4.000 individuos de aves de unas 104 especies, un total de 90.000 ácaros, y utilizamos esta metodología de DNA metabarcoding que os conté al principio para obtener información de qué ácaros, qué especies estaban en cada individuo de ave. Pues bien, esta sería la red de interacciones que teníamos en base a todo lo que se había realizado antes del muestreo, digamos, con la base de datos que nosotros habíamos compilado, que os conté antes. Quiero deciros que estas especies son especies que están muy muestreadas, es decir, que los taxónomos y los estudiosos de los ácaros saben perfectamente qué especie de ácaro tiene un ave, y eso es una cosa que no falla, o sea que siempre es cierta. Y estos son datos preliminares, todo esto quiero decir.
Y esta sería la red de interacción que hemos encontrado con el muestreo nuevo. Hemos encontrado que en torno al 4%, es decir, unos 2.000 ácaros de los muestreados están en sitios donde no se les espera, es decir, un 6% del total de asociaciones que hemos encontrado. Y esto, aunque puede parecer poco, si lo llevamos solo en Europa y con las especies de paseriformes estudiados y teniendo en cuenta los tamaños infrapoblacionales de las especies de estas especies de simbiontes, estaríamos hablando de en torno a 2 billones de ácaros que están en sitios donde no le corresponden. En cualquier caso, esto digamos que hemos pillado saltos instantáneos que sabemos que seguramente no perpetuarán, porque esto lo sabemos porque los taxónomos generalmente cuando van al campo y demás, ellos siempre encuentran lo mismo, es decir, esto es muy posible que no sigan, y entonces ahora estamos investigando qué factores están detrás de este encaje, aunque sea instantáneo, qué factores están detrás de este encaje ecológico que ha permitido que estén ahí. Y parece ser que la prevalencia de ácaros de las aves es un factor muy relevante, y esto vendría a indicar que, es decir, que especies de aves que generalmente nunca tienen ácaros son más susceptibles de recibir ácaros no esperados. Y esto vendría a decir que la competencia interespecífica puede ser un factor clave a la hora de determinar el éxito de los saltos de hospedador. Pues bien, ya termino y me gustaría como conclusión deciros que los ácaros de las plumas, por tanto, son mutualistas de las aves altamente específicos en términos de hospedador, que se transmiten verticalmente y que se alimentan de partículas que están presentes en las plumas, fundamentalmente de hongos, y que a pesar de las características ecoevolutivas que presentan, la especiación por salto de hospedador es el proceso más relevante detrás de su diversificación evolutiva. Por último, me gustaría terminar diciendo que en vista de que hemos encontrado que incluso en este grupo, podemos decir que era el último reducto de la coespeciación, la coespeciación no tiene un efecto relevante, deberíamos de abandonar el debate de si coespeciación o especiación por salto de hospedador cuál es el proceso más relevante detrás de diversificación, para ciertamente centrarnos en entender los mecanismos que están operando en el proceso de especiación por salto de hospedador. Muchas gracias.